Buenas noches, licenciado y compañeros. En esta oportunidad, al grupo 2 nos toca exponer lo que es la NIA 701, que es la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, y la NIA 706, que es párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Nuestro grupo está integrado por Zaira Mencos, Leslie Elizabeth Pelicó, Oscar Ramírez y mi persona, Evelyn Mijangos. La NIA 701, que es la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, nos dice que dentro del alcance, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría. Esto con el propósito de mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. También proporciona a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros una base para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad, como por cuestiones de la entidad, estados financieros auditados o de la auditoría que se ha realizado. Dentro del alcance también nos dice que estas cuestiones, la comunicación de estas cuestiones no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También no exime al auditor de expresar una opinión modificada y no exime de informar cuando existe incertidumbre sobre la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. El objetivo, según esta norma, nos dice que es determinar cuestiones claves de la auditoría y una vez que el auditor haya formado la opinión, comunicar dichas cuestiones en el informe de auditoría, o sea, describir dichas cuestiones en el informe de auditoría. Cuando hablamos de cuestiones clave de la auditoría, esta norma nos dice que son cuestiones que según el juicio profesional del auditor son significativos en la auditoría del periodo actual. Gracias. Buenas noches, continuando con la exposición de la NIA 701, hablaremos sobre la determinación de cuestiones clave. Y el auditor tomará en cuenta aquellas áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos. También los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros. El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas. Comunicación de las cuestiones clave. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo. En este caso sería cuestiones clave de la auditoría. También nos dice la norma que no se comunica en el informe de auditoría por algunas razones. Por ejemplo, las disposiciones legales o reglamentarias que prohíban revelar públicamente la cuestión. La otra sería consecuencias adversas de hacerlo, que sobrepasarían los beneficios en el interés público que dicha comunicación tendría. Y la incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. Las cuestiones clave de auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada. Cuando se expresara una opinión modificada de conformidad con la NIA 705, esto es lo que nos trata de decir, es que en este caso no tendríamos cuestiones clave. Comunicación de los responsables del gobierno de la entidad. Es importante que el auditor comunique a los responsables del gobierno las cuestiones clave y las circunstancias donde no hay cuestiones clave. Para seguir con la exposición, voy a hablar sobre la NIA 706, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros, de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. También para llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros. Eso que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría. En la NIA 701
Establece requerimientos y proporciona orientación cuando el auditor considera que existen cuestiones clave de auditoría y las comunica en el informe de auditoría. Cuando el auditor incluye una sección de cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría, esta mía trata la relación entre las cuestiones claves de auditoría y cualquier comunicación adicional en el informe de auditoría. El objetivo del auditor es que una vez formada una opinión sobre los estados financieros, es llamar la atención de los usuarios cuando su juicio sea necesario, por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría. Y una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, y que también cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría. Muchas gracias. Y para finalizar con la presentación, a continuación voy a desarrollar el tema, párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría y la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La NIA 706 indica que el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, este va a ser considerado por el auditor y si él lo ve necesario y que le va a servir para comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a su juicio va a ser relevante para que los usuarios comprendan el desarrollo de la auditoría, las responsabilidades de auditoría o el informe, siempre y cuando las disposiciones legales o reglamentarias no lo prohíban. Y el auditor va a introducir este párrafo después del párrafo del informe de auditoría con el título párrafo sobre otras cuestiones o un título que él considere apropiado. Adicional, el auditor incluirá este párrafo inmediatamente después del párrafo de opiniones o, en su caso, el párrafo de énfasis o en otra parte que él considere apropiado. Y si el contenido sobre el párrafo de otras cuestiones se refiere a otras secciones y otras responsabilidades de la información. Para la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, para este tema, el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo debe de comunicar con los responsables del gobierno de la entidad y es esta prevención y redacción propuesta para dicho párrafo. Agradecemos mucho su atención. Con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.